si la semana pasada hablábamos de que habían prójimos difíciles y otros extra difíciles de amar, creo sin duda, y puede sonar, no es tan así, que uno de esos difíciles en muchas ocasiones se convierten en nuestros padres o en vuestros hijos. Son difíciles de amar. Yo tengo 2 hijos y los amo con todo mi corazón. Pero hay momentos que uno dice, ay Dios, y están pequeños. Ustedes lo conocen, uno de 10, otro de 7. Pero son difíciles y en el mundo ideal, en un mundo ideal, todos nos atrevemos a pronunciar esta palabra: yo amo a mi papá. ¿Cuántos dicen yo amo a mis padres? Sí. O los que son padres dicen yo amo a mis hijos y pues estamos, como les decía la semana pasada, estamos en un tiempo donde es amor total y todo lo amamos y hablamos en función de todo lo amamos y todo chévere así bien. Pero la realidad es otra. La realidad es que no se refleja en un promedio general, no se refleja ese amor. Y hoy día vemos cómo padres están maltratando y dañando la vida de sus hijos, y como hijos están levantándose en contra de los padres, y no podemos ser lejanos a ello. Si usted mira las noticias dicen otra cosa. Nosotros decimos, sí, los papás tienen que amar a los hijos aman a los papás. Eso uno lo dice y en un mundo ideal es, sí, debe ser así. Pero las noticias dicen otra cosa. Las noticias están diciendo que los papás matan, abusan sexualmente de sus hijos, los maltratan, y otros dicen que los hijos le pegaron a la mamá, etcétera. Hay muchas cosas que nos están llevando, muchas noticias, a que no es así. Y es que el plan de Dios incluyó desde el principio de que Jesús vendría a la tierra a solucionar esa tensión que existía entre padres e hijos. El último verso del Antiguo Testamento, en Malaquías 4:6, dice que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice el verso: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué tendría que decirse esa palabra profética? ¿Por qué lo último que se habló en el Antiguo Testamento era de que Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? Si Dios da esa respuesta, esa solución anticipada, era porque iba a existir un conflicto y Jesucristo iba a ser la respuesta a ese conflicto. Y hoy día, muchos años y muchas generaciones después, ese conflicto para el que no tiene a Cristo aún se mantiene. Esa generación hoy día vive sin Cristo en el corazón y ese conflicto aún está. Entonces, por eso hoy es propicia hablar de esta serie de ama a nuestros padres, ama a nuestros hijos, porque sinceramente hay una necesidad profunda. Si no es su caso, si usted ama enteramente a sus hijos, si usted ama enteramente a sus padres, entonces hoy reciba esta palabra y déla a otros, si no es su caso. Pero yo creo sinceramente que usted va a aprender hoy. Amén. Entonces enfoquémonos primero en cómo amar a nuestros hijos. Voy a hablar de los padres hacia los hijos. Okay. Y es que sinceramente la sociedad en que vivimos, las personas reflejan muchas heridas. Cada vez que yo estoy o que he tenido la oportunidad de estar en seminarios de sanidad interior, estar en congresos, etcétera, donde se toca esta área, uno siempre ve cómo Dios está ministrando. Aún personas que ya son cristianas, Dios comienza a sanar y a sanar heridas en las personas. Y son adultos, no estoy hablando de niños, no estoy hablando de jovencitos, son personas adultas. Hace un mes y medio aproximadamente estuvimos mi esposa y yo en la ciudad de Montería en un seminario. Vamos a esperar un momentito, que se llama Nuevos Comienzos, y en este seminario era acerca de sanidad interior. Estuvimos ahí para conocerlo, para de una u otra forma más adelante poder traerlo acá. Y en
En el seminario fue impresionante todo cómo Dios hablaba y cómo muchas personas se desbordaban a hablar de las heridas que había en sus vidas. Y cuando leíamos este material o veíamos este congreso, era evidente que hoy día las personas estamos viviendo, atravesando con heridas que fueron hechas por nuestros padres en su gran mayoría. Y las secuelas que esas heridas han generado son temor, ansiedad, necesidad de control, impureza, dependencia y seducción. Y otras más que todas tienen sus raíces en las heridas que nuestros padres han hecho en nosotros. Entonces, por eso, para hablar de cómo los padres aman a sus hijos, yo quiero hablar de las tres heridas más comunes o fuertes. En esas tres tipos de heridas se basa el amor cómo debería ser o cómo debe ser el amor de los padres a los hijos. Y la primera característica de amar, y voy a decir lo opuesto a la herida y digo lo opuesto, etcétera, es la primera forma de que los padres aman es con cuidado. Lo opuesto a esto es descuido. La herida más común en esta sociedad hoy es a causa del descuido. Entonces yo quiero enseñarte que la forma como tú debes amar es con cuidado. Uno diría, pero todo papá cuida a sus hijos. Sí, como le digo, hipotéticamente en el mundo ideal, sí, todos los padres cuidan a sus hijos. Y cuando hablo de padres, hablo de papá y mamá. ¿Ok? Todos los papás y mamás cuidan a sus hijos. Sí. Pero esto tiene que ver con todo lo que tú brindas a tus hijos y lo que haces para blindarle. Porque nosotros, como papás, fuimos asignados por Dios. Y se nos dio la responsabilidad, el encargo de poder traer al mundo a un hijo, a una criatura y poder darnos Dios la responsabilidad de ser llamados padres y de que estos hijos nos llamen a nosotros papás. Es una gran responsabilidad. No es simplemente la ocurrencia o producto de que un esperma fecundó un óvulo. No, escuche bien. Es más que eso. Es más que eso. No es simplemente producto de la unión de un hombre y una mujer. Es más que eso. El cuidado, la responsabilidad que Dios te dio es porque Dios te asignó para que fueras un digno representante de lo que es Él como Dios. A ti como papá y mamá. Y tú aquí en la tierra, como padre, tienes esa responsabilidad de cuidado. Mire lo que dice Timoteo 5:8, primera de Timoteo 5:8. Mire lo que dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Escuche bien, se lo vuelvo a repetir, ahí usted lo tiene en la pantalla. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Mira, tus hijos necesitan de tu cuidado. Necesitan de tu cuidado, de tu protección. Hoy día en este mundo está lleno de tantas cosas. Y cuando hablo de cuidado y protección es en todas las áreas. No te puedo especificar una, pero es en todas las áreas. Una característica que tenía la cultura hebrea o judía desde siempre era que ellos, la mamá, hacía voy a utilizar esta palabra, el destete. Creo que entiende, ¿cierto? ¿Sabe a qué edad lo hacía? Mínimo a los 4 años. Hoy día el médico acá te dice, no, a los 12 meses, perdón. 12 meses al añito usted suelte. Allá era a los 4, ¿pero por qué? Por cuidado. Porque el niño debía estar allí pegado a su madre y su madre debía proveerle cuidado. Yo no estoy diciendo ahora, escuche bien ahora,
El pastor dijo que todos los niños que nazcan de ahora en adelante había que hasta los 4 años. No, 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 yo no te oí. El asunto es que tú brindes cuidado. Hoy día la mamá, y yo creo que en parte está más orientado uno a la estética. La mamá dice, no, 4 años dando seno, eso me desgasta. Y no quiero decir más para no ser más específico, ¿cierto? 4 años, ¿cómo voy a quedar? Y lo ven por la parte estética. Otra característica es que los papás hoy pues ambos trabajan en muchos casos, no es malo trabajar. Entonces pues la mamá no tiene tiempo. Pero era una asignación especial. Los papás estaban allí atentos, proveer, cuidar. Los papás asumían la tarea del cuidado del niño con más vigor o con más responsabilidad a partir de los 7 años, y comenzaban una tarea muy especial del cuidado de los hijos. Pero hoy día los hijos viven una herida que se llama el descuido. Y lo proyectan porque el papá prefirió, o los papás prefirieron otra cosa, prefirieron el placer, prefirieron dejarlos en la casa del vecino, prefirieron hacer muchas otras cosas antes que el cuidado. Antes que el cuidado. Usted se imagina, hace unos días alguien, no recuerdo, me comentó de que en un pueblo, en una vereda, habían dejado un niño abandonado. Y no era pequeñito, tenía varios meses y lo dejaron abandonado. Ya el niño no lloraba, ya había llorado tanto, los vecinos tenían miedo a salir. Cuando salieron encontraron al niño como pasmado, ya ni lloraba. Y el policía que llegó le brindó unos primeros auxilios, lo cargó por sus deditos, algo así, hasta que el niño reaccionó. Imagínense la sensación de abandono que tenía ese niño, o que se fue sembrada en el corazón de ese niño. Y ese niño nace con heridas. Entonces lo primero es cuidado, y Timoteo nos lo dice. La segunda forma como los padres aman es con aprobación. Lo opuesto a esto es el rechazo. La segunda herida más común en las personas hoy día es el rechazo. Por eso los papás hemos sido escogidos por Dios para el desarrollo de la estima y seguridad de los hijos. Para que somos las personas encargadas de que esa estima crezca, de que el valor y la valía de los hijos crezcan. Tú no puedes esperar que el valor de tus hijos sea dado por otro o por otras personas, por el colegio o por la iglesia a la cual tú te congregas. No, tú como papá eres el encargado de aprobarles, de darle el sentido de aprobación. Y Mateo 3:17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el ejemplo. El Padre, nuestro Padre Dios, cuando su hijo bajó a las aguas y salía, dice que una voz del cielo decía, este es mi hijo en el cual me complazco. Estaba aprobándolo. Jesús, escuche bien. Jesús necesitó la aprobación de su Padre. Si era este Jesús, el gran Salvador nuestro, el Hijo de Dios, ¿cuánto más tus hijos necesitan tu aprobación? Ahora, cuando hablo de aprobación, es aprobación a lo bueno, porque no es que vas a aprobar lo malo. Decía Dios, en cual tengo complacencia. Recuerden que les hablaba la semana pasada también de complacer. Dios se complacía en su Hijo Jesús, y por eso lo dijo, lo afirmó, lo aprobó. Y yo sé que es importante. En este tiempo es muy importante. Mis hijos, o mi hijo, voy a enfocarme en Abraham. Ambos juegan, pero Abraham comenzó su proceso para jugar fútbol y Abraham no sabía ni parar un balón. Escúcheme bien, ni parar el balón. De hecho, aunque a mí me gustaba el fútbol, yo les compré varios balones y ellos negados totalmente. Pero Abraham estuvo en un procedimiento médico y el médico dijo,
es necesario que su hijo practique un deporte. Y yo dije, miércoles, ¿y cuál deporte ahora si a este no le gusta jugar nada? Tenía 4 años, 5, no, más, 6 años. 6 años y no practicaba ningún deporte. Y entonces yo dije, ¿cómo hago? El médico dijo, tiene que ser un deporte que tenga tal y tal característica. No dijo un deporte, dijo una disciplina deportiva que tuviera estas características. Yo dije, bueno, puede ser el fútbol, puede ser la natación, y escogí varios. El tenis, aquí no somos de tanto tenis, etcétera. Entonces yo dije, el fútbol a mí me gusta. Y cuando yo lo llevé, pues sinceramente no daba. No daba para nada, nada. Entonces, pues cuando se acababa, él me decía, yo soy malo. Yo soy malo. Afortunadamente, en la escuela que está todavía, los profesores decían, esto es formación, aquí todos tienen que jugar, sean buenos o sean malos, y vamos a apoyar. Y el apoyo de los profesores fue importante. De hecho, yo le dije a los profesores, mire, él no toca el balón, él no sabe patear, él no hace nada, yo necesito que me ayuden, porque si bien iba a solucionar un problema que le habían mandado, una recomendación clínica, pero entonces se me iba a generar otro problema por otro lado, porque entonces le iban a hacer bullying. Entonces yo hablé con ellos, y bueno, como también los conocía, y fue bueno, pero a donde quiero llegar es que cuando él estaba en el campo y él pateaba el balón, mal, pero lo pateaba. Donde él estaba, él enseguida me buscaba dónde estaba yo para buscar visualmente mi aprobación. Y algo sencillo, y yo le hacía... más duro a la próxima. Pues así está bien, más duro. Entra más duro. Él, usted lo conoce, Abraham es acuerpado. Entonces yo le decía, tú tienes fuerza, tú puedes aprovechar eso y para que entres más fuerte. Y así, hoy día, no creo hoy que Abraham sea el mejor del equipo, pero ya hoy en día es titular, o sea, ya él juega, es pieza clave dentro de su equipo. Y puedo decir, pero lo estoy ilustrando de esta manera deportiva. Pero en realidad los hijos necesitan tu aprobación. Jesús necesitó la aprobación del Padre para su ministerio, para lo que iba a hacer. ¿Crees que es menos importante lo que tu hijo va a hacer en sus estudios, en su valor, en su identidad sexual, en su hombría? Yo me siento orgulloso de que tú seas mi hijo, de que tú seas un hombre. Eso se los afirmo yo a mis hijos. Necesitan tu aprobación. Tantos problemas hoy de identidad sexual, entre otras, por la falta de aprobación. Y yo cada día, cada vez que tengo oportunidad, se lo resalto. Me siento orgulloso de que tú eres un hombre. Yo tener 2 hijos varones. Espectacular. Así lo digo. Entonces necesitamos que ellos puedan entender y recibir la aprobación nuestra y no estar a lo contrario por ser rechazados. Entonces van a estar siempre lesionados en su vida, tratando de luchar, están incapacitados para luchar por su vida, mendigando amor y aún avergonzados de sí mismos por estar siempre buscando aprobación. Ahora, ¿por qué los padres no dan esa aprobación? Porque están ocupados. Y eso tiene que ver con la otra herida. Están ocupados. A mí me ha pasado, a mí, me incluyo. Pero a veces me distraigo en otras cosas. Y llegan ellos y me dan una cachetada de lección. Porque llega y me da un beso y me dice, papá, te quiero yo. Sí, estaba con el celular y no atendía que él llegó. Entonces me toca pues soltar el teléfono. Hola, ¿cómo estás, mi amor? También te quiero mucho, te amo, y comienzo a hablar con ellos. Pero estamos tan ocupados en otras cosas, en muchas otras cosas. Un papá tiene que ver mucho
que necesita estar allí, los padres necesitan estar cerca para brindar aprobación. Y quiero decirte que una separación de tu pareja, ese distanciamiento, va a generar que no puedas estar allí para darle la aprobación a tus hijos. Pastor, pero es que no me entendí con mi pareja. Entonces escoge bien tu pareja antes de casarte, pero no puedes buscar, escúchame bien, separarte para que tus hijos pierdan ese contacto directo con sus padres, hombre, papá o mamá, que necesitan la aprobación de ellos. Necesitan la aprobación. Y la otra herida o la otra forma como amamos los padres es con respeto. Lo opuesto a respeto es abuso. La herida común es abuso. Y usted dice, no, pero yo no abuso de mis hijos. Pues déjame decirte que tú, además de ser asignado por Dios para traerlo al mundo biológicamente, quiero que sepas que si bien te ha dado el derecho constitucional de ser su padre, si lo registraste, y Dios biológicamente te dio el derecho también de poder criarlo, alimentarlo, etcétera, pero eso no te da el derecho, escúchame bien, de abusar o de irrespetar la vida de ese bebé o ese niño que Dios te dio. No tienes ese derecho. Tienes que respetarlo. Dios te asignó para que lo respetes. Y en ese respeto se envuelven muchas características de amor. Ahora, hay tres formas de abuso. Tres formas de abuso. El primer forma de abuso es emocional. Y la forma emocional viene con la manipulación y sobreprotección. Hay papás que presumen querer o amar más a sus hijos con una sobreprotección excesiva. Quiero decirte que la sobreprotección es una forma de abuso. La sobreprotección es una forma de abuso. ¿Qué tipo de abuso? Emocional. Otra forma de abuso es el físico. ¿Y cómo viene el abuso físico? Con maltrato y castigo. Y el tercero es abuso sexual. Esto es una forma de muerte para los hijos y genera un caos total. De aquí se desprenden muchas cosas que vemos hoy en nuestra sociedad y que no vamos a enfocarnos hoy, pero las heridas que generan el abuso en los hijos es sencillamente fatídico, y más si es sexual. Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. En esa forma debe ser respetuosa. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y nosotros estamos acostumbrados a que nos digan cómo los papás aman a sus hijos. Díganle que los aman y deben decírselo. Ay, deben darle la comida y deben dársela. Pero va más allá. Es lo que tú estás ocasionando dentro de su vida, porque tú estás allí para levantar e impulsarlo. La Biblia dice que los hijos en nuestras manos son como flechas en manos de un guerrero, y una flecha en mano de un guerrero es lanzada e impulsada a un destino muy grande. Eso somos nosotros. Ahora pregunto, ¿estás impulsándolos a eso? Con tu cuidado, con tu aprobación y con tu respeto. Papás, hoy día muchos hijos se están perdiendo en diferentes causas. Fallan su identidad sexual, se dejan llevar por otras amistades, etc. Y la responsabilidad es de nosotros como padres. ¿Cómo amo a mis hijos? Sí, creo que tengo que amarlo y darle la comida, darle un techo y darle educación. Sí, eso hace parte del paquete, pero va más allá. Creo que pega muy bien esa canción de ese hombre famoso, dice: no basta con traerlos al mundo porque es obligatorio, ¿cierto? Franco Evita. Gracias. No basta solamente con eso, necesitas más. Entonces, como en esta serie estamos hablando de cómo amar, quiero recordártelo. Vas a amar con cuidado, con aprobación y con respeto. Amén. Ahora, ¿cómo amar a los padres?
Y esa sí que es seria. Porque aquí todos son hijos, todos no son padres, pero sí todos son hijos. Y unos tenemos el privilegio de aún tener a nuestros padres con vida, otros no tienen ese privilegio, otros aún, peor aún, los tienen muy distantes, o en el peor de los casos ya han fallecido sus padres. Pero quiero decirte que la forma, la traducción de amar a vuestros padres se traduce en una palabra y es honra. Es eso. La Biblia dice honra a tu padre. No te está diciendo ámalos, dale besitos, dale chocolates, trátalos bien, llévalos a comer a un restaurante chino. No te dice eso. Dice honralos. Honralos. Pero honrar es algo que nos cuesta. Mire, les vuelvo a repetir, esta es uno de los prójimos, porque tus padres son tus prójimos, difíciles de amar. Difíciles. Y escuchaba de una psicóloga muy famosa, a mi esposa le gusta mucho, Pilar Sordo. Y ella decía, aunque no es cristiana, ella decía que es muy difícil que se hable de que los padres son amigos de los hijos, porque ella decía que es difícil que un papá que haga las cosas bien sea amigo de los hijos. Aunque yo diría, a mí sí me gustaría ser amigo de mis hijos, pero no es fácil. En un mundo ideal no es fácil ser amigo de los hijos, porque a ti te va a tocar instruir y corregir. Y a nosotros, nuestra tendencia natural humana es que no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta. O dime tú si todas las correcciones de tus papás tú las has tomado como de buena gana. ¡Qué espectacular! Mi papá corrigiéndome, mi mamá corrigiéndome. No. Quizá si maduraste o has madurado, tú dices, gracias por todas las correcciones que me dieron. Sí, quizá tú dices así. Pero sabe, en el momento tú nunca dices así. Yo tenía una tendencia. A mí no me podían corregir, porque si me corregían, yo me daba rabia, me ponía a llorar de la rabia y me rebeldizaba. ¿En qué sentido? Iba a hacer que mi mamá, especialmente mi mamá, se doblegara y me pidiera disculpas por haberme corregido. ¿Y sabe cómo lo hacía? ¿Sabe cómo lo hacía? Me montaba en el techo de mi casa y no me bajaba de ahí. Pasaba hambre hasta que mi mamá dijera, pobrecito, baja, ya no te voy a hacer nada, o ya sí está bien. Era una forma de manipular. No nos gusta. Ahora, me corrigió y me corrigió bastante. Y hoy digo gracias, pero en aquel momento no era un acto de decir gracias, mamá, por corregirme. Recuerdo que utilizó muchas técnicas. Muchas técnicas de corrección. Una llamada la vara. Y decía, si no te duele el cinturón, la vara sí te va a doler. Y era especialista. Ella hizo un posgrado en cuál vara coger, y cogía la vara que no se partía, la de Totumo. Esa no se parte. No se parte. Después que se seca, ella no se va a partir nunca. Así que si usted usa otra, esas se parten, se deshojan y se va. La de Totumo no se parte. Entonces ella, y peor aún, vivíamos a 30 metros donde había un árbol de Totumo. Ella y la tomaba. Entonces, mi tarea era husmear dónde estaba la vara escondida para botarla, porque en realidad dolía. Pero no era cómodo, no era grato. Yo hoy puedo decir gracias, gracias mamá, gracias. Pero no es fácil. Entonces, por no ser fácil, la honra que deben darle los hijos a los padres debe ser algo intencional y con la ayuda de Jesucristo. Por eso, vuelvo a repetir el verso, Jesucristo venía a resolver el conflicto, de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Necesitas a Jesús,
porque no es fácil honrar a papá y a mamá cuando ellos son las personas encargadas también para corregirte e instruirte. Hijos, tú necesitas a Jesús. Entonces, ¿qué es la honra? La honra es darle un alto valor a alguien. Imagínense entonces mi mamá regañándome y pegándome y tener yo que decir que ella tiene un gran valor, cuando en ese momento no se me ocurre que ella tenga un gran valor, sino que ella se está equivocando por todo lo que está haciendo. Pero la Biblia dice que debemos honrar a vuestro padre y a nuestra madre. Ahora, hay una historia en Génesis 9, del verso 20 al 25, que nos va a permitir ilustrar un poco esto de la honra con un personajes o con personajes llamados padres, que a veces, si uno dijera, mira, mis papás y mi mamá son así, son perfectos, entonces uno diría, es fácil honrarle, pero no hay papá perfecto. Tus papás se equivocan, quiero que lo sepas. Tus papás no son perfectos, tienen debilidades. Tus papás tienen pecado también, cometen pecado. Entonces, como no son perfectos, tú tienes que entender que en medio de su imperfección, en medio de su debilidad, tú debes honrarles. Entonces, Génesis 9, 20, 25 dice: después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Imagínese usted, Noé, el hombre que Dios utilizó para entrar al arca, porque no había otra persona en la tierra correcta como él. Y entonces ahora, luego del diluvio, se emborracha. Y dice que estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Para que una persona llegue a estar borracha y quitarse toda la ropa, tenía que estar bien borracho, ¿cierto? Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam: maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Ahora, analicemos rapidito. El hombre de Dios plantó una viña, o sea, después del diluvio, Noé intencionalmente plantó la viña, hace vino de esta y se emborracha. Eso muestra que Noé era un hombre que también tenía debilidades. Era un hombre de Dios, pero tenía debilidades. Escucha, hijo, aquí que estás. Si tu papá es cristiano, eso no significa que es perfecto. Hijos, si tu papá conoce de Dios, eso no significa que es perfecto. Si es perfecto, te voy a decir la gran noticia: mañana se muere y se va con el cielo, para el cielo. Si está aquí en la tierra aún, todavía tiene debilidades. Entonces, tiene debilidades. Y Cam llega a la tienda donde está y lo ve en ese estado. Lo ve en ese estado de desnudez. Yo no sé qué más podría pensar uno. Pero antes de ir a socorrerlo, lo juzga. Dice: ¿qué? Imagínese el estado en que está. Y lo abandona en medio de su vergüenza, en medio de lo que estaba haciendo. Lo dejó allí tirado. No hizo nada. No hizo nada en absoluto. ¿Y qué hace entonces? Va y le cuenta a sus hermanos. Sus hermanos hacen algo diferente. Sus hermanos toman un manto, se lo ponen aquí en el hombro, yo me imagino aquí y el otro allá, y bueno, vamos de espalda, y cuando lleguemos lo tocamos ahí con las piernas, entonces le tiramos el manto y lo cubrimos. Eso fue lo que hicieron sus hermanos, pero no le vieron, no vieron su desnudez. Ahora, uno diría: pero eso no tiene nada malo. O sea, eso no es gran cosa. Pero si Cam, que llegó primero, fuese hecho igual, no se fuesen enterados sus hermanos de lo que había pasado allí. Pero no solo que no le cubrió, sino que fue y le dijo: miren lo que está haciendo mi papá, y eso que Dios lo escogió para el arca y todo ese cuento, todo ese asunto. Ahora, ¿cuántas personas
existían en la tierra después del diluvio? Ellos, o sea que lo que hizo Can fue que le contó a toda la bolita del mundo. Así sencillo, ¿cierto? Y cuando Noé se entera de ello, entonces bendice a los que le cubrieron, pero maldijo al hijo del que no le cubrió. Y quiero decírtelo de esta forma: la honra tiene que ver con cubrir a nuestros padres. Tiene que ver con cubrirles. Muchos de los que estamos aquí, quizás su papá no logró siquiera terminar el bachillerato. Quizá. Tu tarea como hijo es cubrir eso. Y puede que la gente sepa, pero que cuando necesite unas habilidades producto de eso, tú como hijo que sí estudiaste, puedas cubrirle. Si no lo haces, cuando tú no eres capaz de cubrir la debilidad, las falencias, el pecado o aún la enfermedad de tus padres, sencillamente, y lo voy a decir suave, pero que lo puedas digerir bien, caminas bajo maldición y no prosperarás. Vivimos en una generación que camina en maldición. Vivimos en una generación que camina en maldición porque no saben cubrir o honrar a sus padres. Y en muchos casos llegan al punto extremo de avergonzarse de sus padres. Y tu papá puede ser lo peor del mundo, pero fue el instrumento que Dios utilizó para atraerte a ti a la vida. Y le vas a estar agradecido, le debes estar agradecido todo el tiempo. Hay papás difíciles de amar y hay papás extra difíciles de amar. Por eso tienes que cubrirles con un manto de honor y dignidad. Yo le doy gracias a Dios por los papás que me dio, por una mamá y por un papá que no son perfectos. Y en la medida que fui creciendo, me fui dando cuenta de sus defectos. Y cuando son evidentes para mí sus defectos, tengo que respirar. Porque a veces pensamos que esos prójimos difíciles están afuera. Yo les decía la semana pasada, no, están más cerquita. Yo doy gracias a Dios por ellos. Y una de las tendencias es un papá borracho. Un papá borracho que, gracias a Dios, mi papá no fue borracho, no fue borrachín. Pero yo alcancé a verle borracho 2 veces, si acaso. Y no estoy exponiéndolo, estoy diciendo algo que ya fue muchos años atrás. Y recuerdo que en una ocasión, él llegó tambaleándose. Esa fue la vez más fuerte que yo lo... Y yo, Dios mío, yo no sé, tenía como 14, 15 años, algo así yo. Eso hace poquito, así. Y sabe, yo me indigné, pero demasiado. Y quizá él ni se acuerda porque en realidad estaba que venía tambaleándose. Y yo me paré y le dije, ¿usted qué? Y lo peché, le dije, ¿usted qué? Y le hice así. Y como él estaba bamboleándose, se recostó contra la pared. Menos mal que la pared estaba bien sujetada. No sé. Fue la única vez, le digo 2 veces, pero esa fue la vez que mayor. Pero hace unos meses conocimos a una persona, una chica, mi esposa y yo, donde decía que su papá era una persona extremadamente borracha y no cuidaba y descuidaba a su mamá y descuidaba a ella y a su hermano y los dejaba abandonados, todo por tomaba todos los días. Y cuando ella nos contaba toda esa historia,
Yo decía, Señor, de la que me salvaste. Entonces yo puedo decir, Señor, gracias porque solamente una vez así vi a mi papá así, de esa forma. Pero aquella chica nos relataba todo lo que vivió y atravesó por el desorden de su papá. Y sabe, sea cual sea la condición de tu padre, tú tienes que honrarle. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué Dios se interesa? ¿Por qué Dios quiere que tú honres a tus padres? Porque Dios quiere que tú actúes correctamente con tus padres, porque tus papás son el reflejo de Él aquí en la tierra. Un buen papá tiene la tarea de representar a nuestro Padre Dios. Y si tú no puedes honrar a tu papá, a quien tú ves, te va a ser muy difícil también respetar y honrar a Dios a quien tú no ves. Pero es que Dios es bueno, sí, pero también corrige. También corrige. Y antes de finalizar ya, dice Efesios 6:2, honra a tu padre, y esa es otra vez, ahora el apóstol Pablo hablándolo, y dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Entonces, hijos, si tú quieres tener larga vida en la tierra, tú necesitas honrar a tus padres. Tus papás se van a equivocar, necesitas honrarles. Necesitas cubrirle, necesitas honrarle. Otra definición de honra es darle un trato especial. Dije que es darle un alto valor. Otra definición de honra es darle un trato especial. Tú necesitas darle un trato especial, porque si la debilidad de tu padre es una debilidad tan fuerte, tú necesitas tratarlo especialmente. Es darle un alto valor, es poner una corona sobre su cabeza. Eso es honrar. Y tú necesitas caminar así. Es que mi papá es un amargado, es que mi papá es un perfeccionista, es que mi papá hace eso, es que mi papá... Sí, tiene debilidades, pero tu tarea es honrarlo. Ahora, yo no te puedo decir ahora qué minucia tienes que hacer con él, pero sí te tengo que decir, hónralo. Hijos, debes honrar a tus padres. Esa es la forma, la traducción de amor hacia los padres es honra. Solo eso. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Señor, gracias por esta mañana, Dios, y por tu palabra expuesta en este tiempo, Dios, de amar a nuestros padres y amar a nuestros hijos, Señor. ¿Cómo hacerlo? Y nos fuiste claro hablándonos de cuidado, aprobación y respeto. Es la forma como los padres aman a sus hijos. Y la forma de que los hijos aman a sus padres es con honra. Señor, puede no ser fácil. Quizá como hijos podemos llevar heridas a causa de las acciones, comportamientos y debilidades de nuestros padres. Pero hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Es claro en tu palabra que Jesucristo vino a reconciliar y a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Si tú estás en este lugar y crees que has faltado a esta forma como debemos amar los padres a los hijos o los hijos a los padres, yo quiero decirte que Jesús es la solución. Jesús es la respuesta. ¿Qué necesitas inicialmente? Es a Jesús. Él te va a conducir, te va a ayudar a que puedas amar de la forma como Él estableció, de la forma como Él lo pensó y lo ideó y lo dejó consignado en su palabra. Y yo te pido hoy
que si tú eres consciente de esa necesidad, tú puedas abrir tu corazón y decirle: Jesús, te necesito en mi corazón. Te necesito para poder amar a mis hijos. Jesús, te necesito para poder amar a mis padres y honrarles. Sé que fácil no es, pero contigo puedo hacerlo.